Pues Balbín. Gracias por la palabra. En particular quiero agradecer al cardenal, a Marcelo Suárez Orozco y a Andrés Gallardo por esta invitación y, como dijo Karina, a todas y todas por escuchar. Quisiera retomar el excelente discurso del profesor Ollugui y su crítica al capitalismo, porque yo creo que nosotros debiéramos rever no solo el capitalismo, sino el derecho de propiedad. Y me pregunto si en verdad, de acuerdo a nuestra concepción sobre el derecho de propiedad, es posible o no garantizar los derechos sociales. Nosotros trabajamos con una idea de derecho de propiedad propia del liberalismo y particularmente de Locke, entre otros autores. Pero quizás los invito a hacer un esfuerzo para pensar o repensar el derecho de propiedad desde otra perspectiva. Y para eso recurro no al siglo XV o XVI, como nos planteó Karina, sino al siglo XIII y a San Francisco de Asís. Porque San Francisco de Asís, que vivió hace mucho tiempo a pocos kilómetros de aquí, negó el dominio sobre los bienes. Dijo que se puede usar, pero no es posible poseer. Y en la Iglesia Católica se planteó un debate muy profundo, lamentablemente olvidado, sobre el alcance del derecho de propiedad entre los franciscanos y el propio papado. Pero podríamos también recurrir a otros autores en la actualidad, como es el filósofo italiano Giorgio Agamben, que describe claramente cómo era la vida monacal, la idea de regla y propiedad en los monasterios. San Buenaventura es quizás el biógrafo más destacado de Francisco de Asís, y él utiliza un concepto en relación a la propiedad y a la idea de San Francisco de Asís sobre el derecho de propiedad en estos términos. Él nos habla del uso franciscano. ¿Y qué es el uso franciscano de los bienes? Es, según San Buenaventura, el uso limitado a aquello que sea estrictamente necesario. Solo en ese contexto está justificado. Dicho esto, quiero recurrir a otro Francisco, que es el Papa actual, porque luego la Iglesia afirma obviamente el derecho de propiedad y desarrolla la idea de la función social de la propiedad, que uno puede leerla extensamente en las cíclicas de la Iglesia Católica. El Papa Francisco, y me permito leerlo textualmente, relaciona el derecho de propiedad. Y me pregunto no solo qué es el derecho de propiedad, sino fundamentalmente cuáles son los límites al derecho de propiedad. Dice lo siguiente, leo en términos textuales. La solidaridad es una reacción espontánea de quien reconoce la función social de la propiedad y el destino universal de los bienes como realidades anteriores a la propiedad privada. La posesión privada de los bienes, agrega, se justifica solo para cuidarlos y acrecentarlos, pero de manera que sirvan mejor al bien común. Y es más, el Papa habla del derecho de propiedad como un derecho secundario. Y entonces, si existen derechos secundarios como el de propiedad, es que existen otros que son primarios y más relevantes que el derecho secundario de la propiedad. Pero dice algo aún más claro, porque quizás estemos recurriendo a conceptos vagos o indeterminados. Entonces el Papa actual afirma que si una persona carece de lo necesario para vivir con dignidad, es porque otra persona está detentando ese bien. Y uno podría observar los deciles, por ejemplo, que utiliza Piketty, su texto sobre el capitalismo del siglo XXI, y criticar a aquel decil que se encuentra en la pirámide de la distribución de la riqueza. Pero nosotros nos ubicamos en otros deciles de esa pirámide y me pregunto entonces cuál es nuestra responsabilidad. Y en este contexto creo, para repensar el capitalismo es necesario o quizás imprescindible repensar también el derecho de propiedad. Y me pregunto desde el punto de vista de la igualdad y la justicia, ¿cuánto uno puede acumular para no quebrar dichos principios de igualdad y justicia? Esta es mi primera reflexión
Y quiero, si me permiten, hacer otra reflexión, quizás más disruptiva, en relación a la independencia de los jueces que trabajamos en el sur. Yo creo que los jueces debemos ser dependientes. Probablemente si estuviese en un claustro universitario me quitarían el uso de la palabra. Pero creo que el juez debe ser sin duda dependiente. Hay un texto muy claro de un profesor español, Esteve Pardo, donde él describe aquellos casos paradigmáticos que utilizamos en la facultad para definir la independencia de los jueces. Y ahí explica que esos jueces, esos casos que nosotros utilizamos como independencia judicial, son ejemplos muy claros de dependencia de los jueces. Solo que dependían de otro poder o de otro interés, distinto a aquel que nos enseñaron a nosotros. Y desde el punto de vista del juez y de la hermenéutica, quiero citar a Hans Gadamer, que es uno de los filósofos más destacados en hermenéutica, discípulo de Heidegger, porque Gadamer dice que para interpretar, no ya un texto jurídico, sino para interpretar la realidad, crea el concepto de círculo hermenéutico. ¿Y qué es el círculo hermenéutico de Gadamer? Es colocarse en el lugar del otro. Solo es posible interpretarlo o interpretar la realidad cuando yo me ubico en el lugar del otro. Eso es justamente la propuesta que nos hace Gadamer en estos tiempos. Y por eso los jueces tenemos que ser dependientes. Dependientes de los excluidos, dependientes de los que menos tienen, dependientes de quienes no acceden a la salud, dependientes de quienes no acceden a la educación. Ese es el perfil de juez que nosotros debemos construir. Y finalmente, creo que estoy dentro de mi tiempo, es así, 15 segundos. Quiero hacer una última reflexión en términos culturales sobre el neocolonialismo. Se habló mucho y con claridad y profundidad de que el colonialismo extrajo los recursos de los países, 3 minutos más, de los países más breves, periféricos. Pero en verdad, el neocolonialismo lo que extrae es nuestra esperanza, extrae nuestra dignidad. Este es el punto más crítico. Porque como decían ayer los profesores o las profesoras, ya no se habla de revolución y tampoco de reforma, sin violencias para construir una sociedad mejor. Creo, en definitiva, que uno de los caracteres culturales del neoliberalismo actual es crear la paradoja de que en verdad nosotros somos libres y que podemos acceder de modo virtual a todos los bienes. Y eso es falso, sin duda. En verdad estamos cada vez más dominados, entre otras cosas, por la tecnología, por ejemplo, por la inteligencia artificial, o el ejemplo que mencionó anteriormente el profesor Oyugi de las elecciones en Kenia. Al fin y al cabo, a través del metaverso, la inteligencia artificial y otras herramientas nos dominan cada vez más. Pero la paradoja es que nos hacen creer que somos libres y no dominados a través de dichas experiencias. Creo, sintéticamente, que debemos ir a la profundidad del modelo. Y eso nos lleva, como dije en un principio y a título de conclusión, repensar en nuestras facultades sobre el derecho de propiedad. Solo en la medida en que limitemos el derecho de propiedad o reconstruyamos el derecho de propiedad, será posible garantizar los derechos sociales. Y además pensemos también, como dije antes, en la dependencia de los jueces respecto de aquellos que están excluidos del modelo y particularmente de nuestra responsabilidad. Quiero por último, para cerrar, agradecer al Papa Francisco porque ha permitido crear un espacio de crítica y de reflexión sobre estas cuestiones. Es muy difícil plantear estos temas en otros círculos judiciales o académicos, y el Papa nos ha permitido justamente discutir en pluralidad y de modo crítico, divergente entre nosotros sobre estas cuestiones. Cierro no con Neruda, sino con Antonio Machado, cuando dijo lo siguiente: al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido,
con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. Muchas gracias.